uno piensa qué va a ser, o sea, cuando arranca el año, qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Uno se anota materias y es como rara igual cierta la edad universitaria, la edad de los 20 y tantos, 20 20 vamos a decir entre los 20 y 25, no sé. Para dar un parámetro, yo tengo 22 y esto lo veo ahora, pero bueno, supongo que se extenderá tanto para atrás como para adelante en términos etarios. Es raro. Con 22 años, trabajando, terminando una carrera universitaria, es un momento muy, pero muy raro. Porque uno piensa futuro. Uno piensa futuro, se proyecta y decís, bueno, tenemos trabajo, estamos terminando de estudiar, y pensás, ¿qué hago? Uno proyecta, uno quiere como independizarse, por eso habilito en estos momentos el momento charlatet, no sé hablar, momento charlatet, así que si quieren que una charla de esto, ahí estaré, tipo me encantaría para hablar de esto, y justo estaba pensando, digo, siempre tuve como esa ganas de dar una charla TED, por ejemplo, y acá encontré el tema. Porque lo que les decía, un alquiler, por ejemplo, vos proyectás, ya tenés trabajo, estás terminando estudio, bueno, decís, me quiero independizar, me quiero ir, quiero hacer mi vida en otro lugar, eh, construirme mi propio hogar, obviamente en términos no reales, sino irte a un lugar porque construirlo, bueno, es más complicado, pero un hogar, la noción del lugar propio, ¿no? Y la realidad es que es muy complicado, es muy complicado. Porque hoy por hoy los alquileres son muy caros, porque ni hablamos de propiedad. No hablamos de tener una propiedad propia, porque obviamente es todavía más complejo eso. Mucho dinero estamos hablando. Y un alquiler también tiene una complejidad muy grande, porque tampoco es muy accesible, que digamos, ¿no? Es como lo que vengo a decir con esto, el contexto no acompaña, objetivamente hablando. Y acá yo no vengo a hablar de política. Objetivamente hablando, el contexto no acompaña. Eh, pero bueno, no nos podemos quedar con el contexto no acompaña, ¿no? Eh, uno visualiza el camino. Tenemos, sabemos lo que queremos, lo vemos hacia el futuro, pero lo vemos muy lejos. En una nota de Infobae de más o menos de mediados del año pasado, en Argentina 4 de cada 10 jóvenes 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no pueden acceder a vivienda y viven con sus padres o abuelos. Más o menos, bueno, en realidad esto lo dice así, esto es 2,3 millones de personas. Problemática. Eh, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque ya tenemos un contexto, es algo que abarca a toda la población joven que digamos que quiere emprender su propio camino propio. Y como les digo, el contexto no ayuda, pero hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande porque uno visualiza lo que quiere y tiene que pensar alternativas. ¿Qué puede hacer para estar un paso menos en eso? Uno dice, bueno, tenés el ingreso, capaz no la ves muy viable irte solo, alquilando, porque tenés el alquiler, las expensas, pero, y si lo ves más grande y si lo ves de otra perspectiva y decís, me voy a vivir con otra persona, sean dos, tres amigos, hermanos, familiares, o sea, como que, y ahí ya es distinto, se achica el problema. Lo ves de otra manera porque ya tenés ahí dos personas, se van a dividir los gastos, dos o tres personas se dividen los gastos, se llega a mejorar el alquiler. Entonces, no es tu ideal, no es la manera en que los buscabas, pero llegas al resultado. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, que hoy por hoy es la realidad objetiva, hay que pensar en grande y hay que ver cómo podés hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? En este caso sería como la independencia, ¿no? En ese caso. Eh, Obviamente no significa que haya otros desafíos, ¿no? Porque obviamente cada cual, cada vida es un mundo, pero entero. Y no significa que bueno, si está bien, dividís gastos, ya está, bueno, no es así. Cada cual sabe, se proyecta cuáles son la lista de las cosas que tendría que tener primero como para poder llegar a pensar en eso.
o qué es lo que tendría que pasar, o qué tendría que hacer, o qué situación se tiene que destrabar como para poder avanzar. Pero el mensaje acá es como hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande, alternativas, y ver hacia dónde ir en función de eso, como un plan de acción, qué es lo que uno puede hacer para ir avanzando de a poco, no corriendo, porque no vas a correr, pero ir avanzando de a poco, paso a paso. Con este día de lluvia no vas a estar yendo corriendo, vas a ir a paso, tranquilo, porque capaz te resbalas, entonces no tenés que ir tranquilo en este camino, hay que ir tranquilo en este camino. Eh, por eso hay que tener en cuenta que no es algo de un día para otro, es una cuestión que se va a ir dando a lo largo de los meses, o sea, semanas, meses, incluso, bueno, años. No podemos ponerle un lapso de tiempo porque es muy difícil de calcular este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, ¿no? Porque nos vamos a quedar quietos, tipo, por más de que, digo, nos vamos a quedar con la duda de qué va a pasar, digo. O sea, obviamente, ¿no? Va a haber un montonazo de desafíos, no digo que no. Va a haber un montonazo de desafíos, un montón de obstáculos que va a haber que saber cómo, bueno, cómo ir esquivándolos o enfrentándolos. Eh, y bueno, y ahí ver qué es lo que hay que hacer como para ir acercándose a ese objetivo. Esto aplica para todo igual, ¿no? Yo hoy porque me levanté inspirado pensando un poquito eso. Eh, Así que bueno, un poco eso con respecto a esta cuestión, ¿no? La verdad que puedo seguir ampliando, la verdad que puedo retomarlo, por eso decía lo de la charla tan tranquilamente.